Bienvenidas aquí Entre Luz. Soy Sofía Colín. Y yo, Alejandra Ochoa. Al igual que nosotras, sabemos que tú también tienes una vida con muchas actividades. Sin embargo, todas merecemos un espacio para dedicarlo a nuestra espiritualidad, a la conexión con nosotras mismas y con nuestro cuerpo. Prepárate para reír, llorar, reflexionar y abrir tu mente y corazón. Juntas tendremos la posibilidad de seguir evolucionando, vivir de manera más consciente y plena. Brillemos juntas en este camino, aquí entre luz. Bienvenidos a este episodio número 31 de Aquí Entre Luz. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que quizás lo has escuchado desde esta perspectiva de la que te vamos a hablar, y es la conciencia emocional. Estoy segura que además de que te vas a divertir escuchándonos, y ya saben que nos encanta también hacer reflexiones y entregarles cosas muy prácticas, creo que este episodio va a ser un recordatorio muy amoroso para ti de que tus emociones no son tus enemigas, que son tus maestras. Así que quédate en este episodio, acompáñanos hasta el final y acuérdense de compartirlo, de darle like, de seguirnos en Spotify, en YouTube, campanita, suscríbanse, like, todo. Y Ale, bienvenidísima a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Sofía. Hoy feliz de estar platicando este tema. Feliz. Porque aparte te has vuelto una máster en este tema. He tenido que hacerme una máster, pero sabes que lo agradezco muchísimo porque esta conciencia emocional la tenía en cero. En cero en mi No vida. creo. De verdad, honestamente, genuinamente, honestamente, sí, Sofía. Ahorita vamos a platicar y tengo varios ejemplos de mi vida personal que voy a compartir. Y antes de empezar el episodio, te invito a que hagas una respiración profunda. Inhales por tu nariz y exhales, porque muchas veces se nos va todo el día sin darnos este segundito, esta respiración. Porque créeme lo que la respiración es ese mecanismo que tenemos para conectar con nosotros, para regresar a nosotros al presente, porque es desde este lugar de conexión que vamos a poder también escuchar y atender a nuestras emociones. Entonces, es bien importante que si estás queriendo empezar este proceso, ¿no? Este viaje de trabajar, de entender tus emociones, el por qué te pasan ciertas cosas, ¿no? Es bien importante que antes te acuerdes, respira, inhala, exhala, para que entonces haya más conciencia y más presencia, y entonces te sea más fácil poder ir identificando esta parte de tus emociones. A ver, Ale, para ti, ¿qué sería en tus palabras o en tu entendimiento esta conciencia emocional? Me encanta empezar por ahí porque creo que cada quien puede identificarse con algo diferente, ¿no? Para mí, Sofía, conciencia emocional es tal cual darte cuenta que hay una emoción, reconocer que existe una emoción en ese momento. Para mí son claves estas tres cosas. En la conciencia emocional es reconocer que hay una emoción, darle nombre, porque esto parece como muy sencillo, ¿no? Y muy obvio, pero a veces no es. En la práctica diaria a veces no es fácil. No es tan obvio darle como este nombre a la emoción y a veces no sé ni qué siento, ¿no? ¿Te ha pasado? Creo que le ha Totalmente. pasado a todas las personas en algún momento de sus vidas que nos escuchen. Es bueno darle este nombre a la emoción y con este nombre darle un espacio, que era lo que tú misma decías ahorita, respira. Muchas veces en el acelere no lo hacemos y es lo que te trae al presente a darle el espacio. ¿Qué me refiero a darle el espacio? Se escucha de repente como muy elevado, ¿no? Pero para mí darle el espacio es darte, aunque sea unos minutos, para decir, ok, el nombre es tristeza, y está sí, entre la garganta y el pecho. O sea, ¿en qué parte de tu cuerpo
está esa emoción, porque Sophie siempre les dice que es energía en movimiento, ¿no? Y entonces se siente, está en el cuerpo. Eso te va a llevar a una conexión muy profunda contigo mismo. Es qué parte de mi cuerpo, en dónde se aloja. Y si te vas un poquito, puedes ver esta parte de la escala, ¿no? A ver, se siente en un 10 y ya, o sea, estoy descontroladísima. O a lo mejor está en un 5 pero tiene mucho tiempo ahí y no me había dado cuenta. Ujú. Esta escala, y sobre todo, Sofía, algo que me ha nutrido muchísimo este tiempo, es esta parte de darle como esta expresión a qué sensaciones trae esta emoción. Porque esto es todo un mundo hermoso, y sí digo hermoso porque es una conexión muy íntima con tu cuerpo. Es esta tristeza se siente en el pecho y entre la garganta y me ahoga. O este enojo se siente en todo el cuerpo y recorre, ¿no? Como hormigas en todo el cuerpo y se siente que me empieza a entumir. Son millones de sensaciones y la verdad para mí es que sí hay una belleza enorme, Sofía, en hacer esta parte del ritual de a dónde te lleva, porque es incómodo. Estas emociones que sientes, que no son alegría, que no son gratitud, sí o no te llevan a esta incomodidad. Y no se siente padre estar en esa incomodidad. O sea, tener aquí, ¿no? El nudo que sientes o aquí en el pecho que te ahoga, no es cómodo. Y como no es cómodo, de repente, ni siquiera de repente, no lo voy a pintar suavecito, reprimimos la emoción. Ujú. Y más en un día o en un mundo como este que lleva un acelere impresionante. Entonces, ¿qué hacemos? Algo sucede, cero conciencia emocional y nos vamos a lo que sigue. Y no me refiero a esta parte de darle en ese espacio del día. Imagínate que estás en pleno pleito, no sé, con tu esposo, con tu hermana, con el de la chamba. No, a veces no le vas a dar ese espacio en ese momento, pero a lo mejor en la noche, que no pase el día, que no pase la semana, que le des este espacio. Y ahorita les voy a platicar algo súper interesante de la conciencia emocional, pero ¿qué piensas tú de todo lo No, que te bueno, ya digo? nos diste un montón de cosas sobre las cuales pensar y bueno, recapitulando un poquito todo esto tan lindo que nos ha compartido Ale, pues tal cual, ¿no? La conciencia emocional es tal cual, esa habilidad de poder reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque justamente esto que comentabas de que muchas veces, pues vamos en ese piloto automático, ¿no? En ese piloto automático no nos damos cuenta, vamos reaccionando a las situaciones, ¿no? Ahí vamos resolviendo conforme va sucediendo. Y la realidad es que creo que quizás hoy por hoy hay más conciencia, ¿no? Sobre las emociones, pero quizás en esta generación que nos están escuchando, no nos enseñaron ni voltearnos a ver, ni ponerle un nombre, como decías, ¿no? A la emoción, mucho menos cómo gestionarlas. Entonces, realmente creo que estamos siendo una generación que estamos aprendiendo a reconocer nuestras emociones y no solo eso, acompañar a nuestros hijos para que ellos, ya, o sea, creo que ha sido un chambononón el que estamos haciendo, porque nuestros papás Sí, pues rara vez nos hablaban como de, a ver, ¿qué es eso que estás sintiendo, no? ¿Es tristeza? ¿Es coraje? O sea, quizás ahí medio más o menos, pero no te sí, daban estas herramientas realmente como para decir, ah, mira, te sientes enojada, pues haz esto, o te sientes triste, más bien era como, ya no llores, ya tranquila, ya no sé qué, ¿no? Ya, ¿no? Y entonces siento que ha sido un chambonón muy grande el que hemos tenido como humanidad, aunque creo que siempre falta todavía, pero en esta parte de darnos cuenta de la importancia de las emociones y que va súper ligado a la parte energética. O sea, hay personas que todavía a la fecha siguen pensando que la energía no existe, que la energía es algo, ¿no? De los, como siempre les digo, ¿no? De los hippies, de los raros, de los... Y yo creo que en la medida en la que la humanidad se dé cuenta que somos más que un cuerpo, va a entender que la energía está en todo y en todos, y incluso en sus emociones, porque como bien decía Sale, pues la energía significa, viene de la palabra emotion, energía en movimiento. Entonces, de verdad que estos escépticos que de pronto seguro deben de conocer, si tú me estás escuchando, es muy, dudo mucho que seas escéptico, pero seguramente conoces a alguien, ¿no? es. O te acuerdas o se te viene a la cabeza a alguien
que duda cañón todavía de la existencia de todo esto. Dile que se meta, a ver, métate a investigar qué significa emoción. Métate a investigar qué significa emoción, porque a lo mejor ese puede ser el primer, ¿no? Como camino que lo lleve a la persona a darse cuenta o a abrirse ya desde un lugar un poquito más científico, ¿no? Lo que es Exactamente. una emoción como tal, ¿no? Y entonces va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que la emoción es una energía? Pero pues si la energía ni existe, ¿no? Y entonces cuando empiece a indagar un poquito, puede ser como quizás un camino un poquito más fácil de ir entendiendo, comprendiendo cómo funciona, ¿no? Y para mí algo que he aprendido es que definitivamente las emociones, pues es el lenguaje que tiene el cuerpo para comunicarnos ciertas cosas. Y hay una frase que me acuerdo que pues ya hace mucho, no creo que lo leí en un libro y se me quedó como súper grabado, que decía, lo que no se siente no se sana. Por supuesto, no sé dónde Y leíste es, ese libro, está no me maravilloso. acuerdo porque fue hace mucho y entonces literal se me quedó muy grabado esto de lo que no se siente no se sana. Y es que literal, o sea, si perdiste a un familiar y no te diste ese permiso de sentir la tristeza, ¿no? La separación, el coraje incluso de que haya sucedido aquello, va a ser muy difícil que puedas sanar la partida de esa persona, ¿no? De ese ser querido, de ese amigo, de ese lo que sea. Si, por ejemplo, eh, perdiste tu chamba y te quedaste frustrado, enojado, porque no entendiste por qué te quitaron ese trabajo que a lo mejor tanto te gustaba y entonces no te das ese permiso de sentir ese coraje, esa decepción, esa no lo vas a sanar, vas a ir avanzando con ese rencor, con ese quizás incluso desconfianza, diría yo, de la vida, porque no sanaste esas emociones que se quedaron ahí. Entonces siempre hay que aprender a ver las emociones como la manera, el memorándum, les digo yo, ¿no? Que tiene el cuerpo, es como si las emociones son como este mensajito de texto que ya creo que ya lo había platicado una vez, ¿no? Que te llega al WhatsApp y te dice, hoy necesito esto, ¿no? Hoy me Completamente. siento, ¿no? Y entonces el me siento es el necesito tal cosa, ¿no? Quiero expresarte que esto está requiriéndose, ¿no? Y entonces, para evitar que luego las emociones se manifiesten en algo que pues nadie queremos, ¿no? Que son de pronto las enfermedades o los padecimientos, que ya son estos maestros más grandes que llegaron a decirnos, ah, no me hiciste caso y está esto pendiente, ¿no? Y es que aparte, ¿sabes qué, Sofi? Me llega esta parte cuando te escucho de ver y de observar que muchas veces nos sentimos culpables por decir, ay, no, no, es que no estoy expresando mis emociones. Y también aquí como observar el que no es que haya culpa al respecto, porque muchísimas de las veces es que lo aprendemos, a lo mejor nuestros papás, a lo mejor el entorno, a lo mejor el patrón viene de la infancia, me explico, el reprimir las emociones. Entonces, si nos estás escuchando en este momento, siempre recuerda que hay como este espacio de volver a elegir. Si ya estás viendo y escuchas y dices, claro, este episodio me hace sentido porque realmente ni me lo pregunto, realmente ni lloro. No, o sea, se puede volver a elegir porque a mí me pasó que era una carga enorme, Sofía, de decir, en la madre, ¿no? O sea, claro que hay muchísima represión emocional de mucho tiempo para acá, ¿no? Entonces, como con mucha compasión ver esa parte, de decir, bueno, a lo mejor esta conducta viene aprendida de mi infancia, de mis papás. Entonces, eso Y, ayuda muchísimo al y, proceso. y yo los invitaría a que antes de seguir adelante en este episodio, que reflexiones en dos preguntas en concreto, ¿no? La primera sería que seas bien honesto y que te contestes a ti solito, nadie te va a calificar, ni mucho menos, pero ¿cómo manejas tus emociones en el día al día? O sea, ¿las manejas bien? ¿No sabes cómo manejarlas? ¿Te cuesta trabajo? O sea, ¿cómo las manejas? ¿No? O sea, hoy por Sí. hoy, ¿cómo andas? ¿No? En esa parte. Y que logres identificar si hay alguna emoción, a una por lo menos en específico, que te resulte difícil de reconocer o aceptar. Porque muchas veces es difícil empezar a trabajar con todo lo que estamos sintiendo, porque pueden ser muchas emociones, ¿no? Pero si logramos identificar
una, buenísimo. Y de ahí empezamos, ¿no? A ver, no sé por qué, pero siento una tristeza profunda. Y a lo mejor puede ser que viene de un vacío, de una desconexión, o sea, y a lo mejor, y ya de ahí después va a salir el coraje y va a salir muchas cosas, ¿no? Pero con una emoción que empieces a identificar y que digas, esta me cuesta mucho trabajo, me cuesta trabajo o sea, como reconocerla, no sé si es tristeza de que esto o es tristeza de esto otro, o sea, como, ¿cuál sería esa emoción? O que incluso te cuesta aceptar, y a ver, y aquí puede ser desde la envidia, puede ser el coraje, puede ser la culpa, puede ser, o sea, ¿no? Vergüenza. Vergüenza, o sea, ¿qué emoción te es difícil reconocer o aceptar? Y ojo, no solamente las emociones incómodas pueden ser las que son difíciles de reconocer, a veces también la alegría, o sea, hay personas que les cuesta trabajo conectar con la alegría, ¿no? Em, con el amor, o sea, no es que, no es, puede ser una u otra. He tenido pacientes que les cuesta trabajo saber que lo que están viviendo o experimentando es alegría, Es que aparte porque es tuvieron una vida previa, o no una vida previa, sino años, ¿no? Muy claro. difíciles, en donde hicieron ese caparazón de yo no puedo ser feliz, no sé cómo se siente la felicidad. Y entonces se topan con situaciones que se están sintiendo felices y no saben reconocerlo. Y es bien duro también. Más porque sabes que, Sofi, o sea, reflexionando en que realmente tomamos decisiones en base a las emociones. O sea, esto Totalmente. me fue como, ¿sabes? Con un balde de agua fría. Yo decía, no, no es cierto, ¿sabes? No quería ni siquiera aceptar que esto fuera cierto. Imagínate lo importante que es entonces la conciencia emocional. Si vas a tomar decisiones respecto, o sea, en cuanto a tus emociones, es muy valioso y muy nutritivo en cualquier camino de crecimiento, de lo que sea, de autoconocimiento, espiritual, o sea, es el mismo camino al final de cuentas, pero es importantísimo esta conciencia Sí. emocional. Y yo Y diría que es que realmente, fíjate, escucha bien, la importancia de las emociones a tal grado que la emoción es aquella a través de la cual mm, experimentas el mundo. Entonces, si no eres consciente de tus emociones, difícilmente vas a poder también tener una nueva perspectiva de vida y empezar a moldearla para manifestar o para lograr aquello que deseas. Entonces, es por eso que la conciencia emocional es una herramienta que te va a empoderar literal, aunque esta palabra la verdad no me gusta tanto, empoderamiento, pero me encanta. literal, o sea, te va a regresar tu poder de saber que tú tienes la capacidad de decidir qué hacer con esa emoción. Es decir, me la guardo y la echo en un cajón y ahí en otra vida, pues que mi otra yo se encargue. O me animo y la volteo a ver y me hago responsable y a lo mejor tomo terapia o escribo o lo comparto o lo lloro o lo grito. ¿Qué haces con esa emoción? ¿No? Porque entonces, cuando te haces responsable, entonces eso te va a permitir que la emoción deje de controlarte. Es que aquí vienen mil conductas, ¿no? A final de cuentas, vas a ir teniendo este autoconocimiento con esta conciencia emocional de si reprimes la emoción, Ujú. ¿qué es lo que sucede? Callas, te exiges, qué conducta o patrón, si es sostenida en el tiempo, está saliendo. Eso va a ayudar mucho. Pero, ¿sabes qué, Sofi? Una de las cosas que más me ha ayudado en el proceso a mí de esta conciencia emocional es que, y me río porque todavía me parece asombroso, hablamos mal. Mm. ¿A qué me refiero con esto? Y yo lo hago todavía contigo. Lo hago en general todavía en mi día, pero cada vez hago más conciencia y entonces les voy a explicar por qué. Sofi, me siento traicionada. Sofi, me siento que no me escuchan. Sofi, me siento que no me valoraron. ¿Qué ves ahí? Porque en realidad ese no es la emoción. No me siento traicionada. Pienso que me traicionaron. Y entonces el pensar que me traicionaron me Me hace hace sentir. sentir una profunda tristeza. Mm.
¿Ves la diferencia, Sofía? Y lo Totalmente. importante que es, o sea, para mí esto es una joya, de verdad, porque esto es lo que ha cambiado todo el proceso en mi día a día. El poder de manera consciente decir, ah, no, no me siento así y separar pensamiento de emoción, porque si no, ni siquiera estás dándole voz ni nombre correcto a esa emoción y no eres tus emociones. Punto, no eres, nos sobreidentificamos con la emoción, pero no somos las emociones. ¿Y por qué me ha traído tanta luz esto? Porque al poder separar cuál es la emoción y cuál es el pensamiento lo puedo cuestionar. ¿Realmente me traicionaron? Es absolutamente verdad. Y aquí no me voy a extender, Mm. pero hay una importancia enorme en poder realmente separar las dos cosas. Y te regresa a ti el darte cuenta. Claro, es miedo, a final de cuentas es miedo. Ujú. Y tú decides cómo trabajar ese miedo, que sabes que es una emoción que de alguna manera la puedes gestionar. Y entonces separas el pensamiento y lo cuestionas. Este cuestionamiento del pensamiento es lo que te ayuda a cambiar la perspectiva, a volver a escribir esa historia que te contaste desde que eres chiquitita o ese evento, ¿no? Que de alguna manera te creíste que transformó completamente tu vida, a lo mejor para mal. Entonces, hacer esto es maravilloso, Sí. maravilloso. Y yo creo que hay como maneras como muy específicas porque a lo mejor, digo, a lo mejor habrá quienes te escuchan y dicen, wow, claro, pero en el momento de quererlo poner ellas en práctica, no es tan fácil llegar a esa conclusión, ¿no? De, ah, claro, me siento así y esto es la emoción. Pero créanme lo que, o sea, esto que les platica Ale es porque obviamente ella lleva ya un chambononón hecho en el tema de las emociones, pero hay un caminito que sí pueden empezar a recorrer, ¿no? Y a lo mejor es empezarle también a compartir estas herramientas para que pueda llegar el momento en el que te sea muy sencillo poder llegar a hacer este enlace, ¿no? Como dice Ale, de realmente identificar qué hay detrás de eso que estás supuestamente sintiendo. Pero está Completo. escondido, como dices, atrás, el miedo al rechazo a lo mejor, a lo mejor la tristeza, etcétera, ¿no? Y, y a lo mejor me gustaría como compartirte algunas cosas que a mí en lo personal me han servido. El primero, ya te lo dije desde que empezó el episodio, ya se lo seguimos Ale y yo, que son las pausas conscientes. O sea, el darte, cuando te sientas como muy abrumado, de verdad, respira. O sea, respira y vas a observar como que empieza a bajar la intensidad de la emoción. O sea, eso es lo primeritito, ¿no? Eh, Otra herramienta que a mí me ha servido y que obviamente esta se usa incluso en psicología y todo es el ponerle, o sea, primero, como decía Ale en su momento también, identificar en dónde está, ¿no? En qué parte de tu cuerpo, si tiene un color, la emoción, si tiene una forma, pero es voltearla a ver. Y aquí sería como esta parte de este segundo tip sería, viene mucho del habla con tus emociones. Es decir, cuando hay una emoción que está ahí, y es que pues no sé por qué me siento, o sea, pregúntale, ¿qué necesitas? ¿Para qué estás aquí? ¿No? Y entonces a lo mejor suena ridículo. Es decir, ¿cómo le voy a hablar a mi emoción? O sea, si la emoción es una persona, ¿no? No, Nadie te va a escuchar. pero, ajá, exacto, pero Eres tú contigo de mismo. verdad que te va a llegar la respuesta como en forma de pensamiento, en forma intuitiva, en forma como que se activa tu sabiduría interna. Es increíble cómo esas respuestas llegan, pero si no lo haces, pues difícilmente te vas a dar cuenta o le vas a dar la posibilidad de que esta magia interna suceda. Entonces, acuérdense que todas las respuestas ya las tenemos dentro. Muchas veces queremos que alguien más nos diga y nos diga, no, es que lo que tú estás sintiendo es esto, esto y esto. Porque es más fácil. Es más fácil que alguien nos dé ya el resultado, ¿no? A nosotros tener que hacer el proceso. Claro. Pero es padre cuando ya empiezas a escuchar esa emoción y el realmente voltearlo a ver como cuando un hijo te está hablando, mamá, 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 y entonces volteas y le dices, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿No? Y entonces va a dejar de estar mamá, 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 mamá.
Lo mismo con la emoción, ¿no? Sientes esa en el pecho o ese en el estómago y te duele el estómago porque, pues pregúntale qué quiere decirte, ¿no? ¿Qué te quiere decir esa emoción de miedo, de coraje, de tristeza? Y te va a venir a la mente o la persona con la que está, ¿no? Relacionada esa emoción, Bien. o te va a venir un evento en específico, o te va a venir, o sea, algo que a veces puede ser, no puede ser posible que esta emoción venga de ahí. Yo pensaba que era de esta otra cosa, ¿no? Entonces, y el ponerle, y si cerraras tus ojos y tienes más tiempo y te interesa un poquito más, pues es eso. Ah, pues lo siento en mi estómago y es de color rojo y me la imagino como un triángulo, ¿no? O como un rombo, o como, no sé, puede ser de diferentes maneras, ¿no? Y entonces, una manera es, una vez que la visualizas, le empiezas a mandar luz a esa emoción. La empiezas a Bien. llenar de luz blanca, ¿no? O verde también, ¿no? O rosa, que es amor. O sea, rosa es amor, verde es sanación, blanca es el neutro, o sea, que para todo, literal. Entonces, o Que los en tres. nuestro otro episodio hablaste, ¿no? Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo, cómo sostenerte este 2025, hablas de la luz blanca. De la luz blanca. Esa Vayan y es así, escúchenlo. una herramienta maravillosa para este año. Y, y es eso, ¿no? Esa sería como una de esas primeras herramientas que no importa que no tengas conocimientos en el tema, que no, empieza por ahí. Te aseguro que si tienes la sabiduría, la conciencia y la capacidad suficiente para reconocer la emoción, ponerle un color, ponerle una forma y recibir la respuesta del mensaje que tiene esa emoción para ti. Es Confía que en tu capacidad y en tu poder interno. es muy interesante, Sofía, porque las emociones también te van a revelar en este mensaje del que hablas tú, mucho de tus conductas, de esas que ya no te sirven Ujú. para seguir creciendo y evolucionando. O sea, una que a mí me quedó como muy marcada es esta parte de que cuando sientes enojo, el mensaje, y no digo que siempre sea así, pero puede llegar a ser muy común, que el enojo es porque no has puesto un límite. Y no te digo hacia la otra persona, es porque no has puesto límites Ujú. contigo mismo. Entonces, es muy bonito que te revelen esta parte de la conducta para poderla sanar, porque entonces hay un escalón hacia arriba, Y ¿no? fíjate, esto que dices es importantísimo porque el tener conciencia emocional no solamente te va a ayudar a que tú estés mejor, sino a que tus relaciones, o sea, el impacto que pueden tener tus emociones en otros sea menor. Es decir, que cuando nosotros nos damos cuenta que nuestras emociones ya tenemos más conciencia, dejamos de proyectarlas, por decir así, en otras personas y entonces echamos el coraje o lo que sintamos o la frustración o lo que estamos sintiendo a la otra persona y entonces esto de el identificar lo que sientes también te va a ayudar, uno, a comunicarlo de manera más efectiva, es decir, decirle a la otra persona, ahorita me siento enojado, ahorita me siento triste, ahorita me siento ansioso, ¿no? Y entonces le haces saber a la otra persona que quizás no es el mejor momento para lo que quizás esa persona necesita, quiere o que quizás está haciendo algo que te está ocasionando o sea, como diciéndole, ya estoy enojado, me siento enojado. Por favor, para, ¿no? Esto, porque me voy a enojar. O sea, es como hay ese aviso, ¿no? De decir, Por o sea, supuesto. te quiero compartir que me siento de esta manera para que entonces no nomás llegue y ¡ja! ¿No? Y le gritas y le dices, y la persona, la otra no sabe ni de dónde vino tanto coraje, tanta cosa, ¿no? Y entonces a lo mejor ella pensaría que exagerado o por qué se enojó tanto. No, claro, es que tú ya traías una carga previa, ¿no? Y entonces cuando tú haces esta conciencia emocional, dejas definitivamente de proyectarla o de impactarla en la otra persona y eso te va a ayudar a que tengas unas relaciones también más sanas. Sí, qué importante que toques el tema de las relaciones, porque la verdad es que no solo eso, Sofi, también sabes que se me hace como, como que tiene mucha belleza el cambio en las relaciones cuando empiezas a tener esta conciencia. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a reconocer tu emoción y a validarla, entonces lo que eres tú es lo que le ofreces al otro, es el trato que le das al otro. Entonces, por consecuencia, vas a poder validar la emoción del otro. Y no solo validarla,
en mi experiencia personal, y a lo mejor les puede resonar mucho, es validar esta emoción y darle al otro permiso, no solo de expresarla, sino de estar con ella, porque me pasó millones de veces, esposo, hijas, amigas, que yo veía la emoción de otra persona y se la quería quitar. Yo Mm, le quería quitar la tristeza, la culpa, el dolor, la incomodidad. ¿Por qué? Porque de manera muy humilde te voy a ser completamente sincera, porque yo no sabía sostenerme en esa incomodidad de lo que traía para mí esa emoción que surgía en mí al ver la emoción de tristeza de mis hijas, mm, porque se murió mi mamá. Porque no podía, estoy poniendo un ejemplo como muy crudo, ujú. ¿no? Pero en realidad muchas veces cuando no tenemos esta conciencia emocional es porque no sabemos sostenernos en esa incomodidad. Y a la hora que el otro se presenta con lo suyo, ¿qué va a pasar, Sofía? Vas a tratar de quitársela a toda costa, porque Claro. no te puedes sostener tú en eso que genera en ti lo de otra persona. Es muy Y, fuerte lo que estoy diciendo, y la sobre verdad. todo los hijos, yo creo que los hijos son, híjales, grandes maestros y proyecciones, ¿no? De nuestros miedos, de nuestras inseguridades y como dices, ¿no? También de esta parte de las emociones, porque al tenerlos que acompañar y sostener, sobre todo cuando son muy chiquitos, más chiquitos, pues, en sus emociones, si tú no tienes las herramientas o la capacidad para sostenerte a ti misma, difícilmente vas a poder acompañarlo a él a que se aprenda a sostener. Exacto. Y, y lo ven, o sea, hablando de niños chiquitos, y no solo de Sí. niños chiquitos, a ver, también otras personas con las que a lo mejor convives mucho. Y si tú reprimes la emoción, o sea, a ver, les platico algo como muy íntimo mío. Yo no lloraba, ni con terapeuta, ni con Sophie, Uy, no, amiga, Ale. de verdad no, porque tenía esta idea de la fortaleza equivocada, ¿no? De, no, sé fuerte para tus hijas, que no te vean en esta parte de fragilidad, imagínenselo, el concepto tan equivocado. Y entonces yo no lloraba, mis hijas son chicas. Renata, mi hija más chiquita, de repente hubo un día que tal cual me lo dijo, Sophie. No quise jugar su juego un rato más. Y entonces me dice, con esta honestidad que traen los niños a la vida, se avienta la almohada y empieza como a hacer como ruidos. Le digo, Renata, ¿qué tienes? Es que quiero llorar porque yo ya sé que cuando me duele mi garganta es porque quiero llorar. Y entonces no lloro y me digo, no llores, no llores, no llores. Claro, les voy a platicar por qué dice Renata eso. Wow. Porque Renata creció viéndome el no llorar y creció en un espacio en donde yo varias veces, obviamente lo platico muy cool porque ya lo Ujú, trabajé, ¿ok? Pero había mucha culpa porque yo le decía a Sofía, cuando empezaba a llorar, ay, ya va a llorar. No, no ujú, llores. ujú. Humanamente, Sí, sí. lo mejor que podía hacer era decirle eso porque no Ujú. sabía cómo acompañar a Renata Sí. en esa tristeza. Y a lo mejor miles de mamás que me escuchen se pueden identificar con hijos, esposos, parejas, relaciones, ¿no? Cambia tu entorno cuando tú haces esta conciencia emocional. Estás haciendo no solo algo por ti, vas a tener un impacto enorme en todo tu entorno, familia, en toda tu comunidad, trabajo, y va a traer miles de Y bendiciones es a ti. que justo esto que dices, Ale, o sea, el cómo nuestras emociones impactan en nuestra forma de ser y de hacer y en otros. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Paula, que estaba, ya iba a empezar a llorar, despertaba en ti una sensación de frustración, de no, 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 porque entonces, ¿cómo esa emoción, esa energía que anda rondando por ahí, me va a traer a mí también incomodidad, ¿no? Y claro, a ver, no, hay emociones que no son cómodas, eso tenemos que saberlo. O sea, obviamente hay emociones que no son cómodas, pero en la medida en la que seamos capaces de identificarlas, de transformarlas, es bien bonito también ver cómo nosotros podemos impactar positivamente en otros. ¿Cómo te sientes cuando a lo mejor tú andas bajoneada y así y llegas a algún lugar y te encuentras a alguien que se siente súper feliz, súper tranquilo, súper, o sea, te impacta positivamente, o sea, y ahí es cuando te das cuenta que la emoción no nomás está internamente en la persona, es energía
que se está constantemente expresando a través del cuerpo de la persona y por eso es que te sientes bien de estar con alguien también, porque entonces tu emoción se conecta también con la emoción de otro. Cuando alguien está feliz o estás en un lugar donde muchas personas están felices, se te contagia la felicidad. Cuando alguien está muy triste y ves a todos llorando, a lo mejor tú estás normal, pero pues se te contagia la tristeza. Entonces date cuenta que la emoción es una energía que se comparte entre las personas. O sea, no nada más es tú, ¿no? Es como un cuadro, ¿no, Sofi? Porque una vez me explicaron que que tuviera esta capacidad de visualizarlo, como cuando ves un cuadro abstracto, porque el límite no es el cuerpo. Si tú lo ves en términos de energía, haz de cuenta que ves como luces, no hay una separación. Ujú. Si lo ves así como en, no sé, como en pintura abstracta, Sí, se junta. Entonces, por supuesto, no es que está aquí adentro y la tengo yo y esto no le va a afectar a nadie más, porque no hay una separación tal cual. exacto. Y otra de las herramientas que a mí me ha funcionado, y obviamente esto aplica hasta para como mamás, ¿no? Y con los niños, y incluso también si no tienes hijos, también con tus amigas, con tus compañeros de trabajo, etcétera, es pues, obviamente el invitar a los ángeles, a tus guías espirituales, a que te ayuden en esta conciencia emocional. Cuando te sientas muy abrumado por una situación, cuando haya una emoción que no estás pudiendo quizás sostener o reconocer, tal cual, les puedes decir como, angelitos, ayúdanme a comprender esta emoción que estoy sintiendo. Denme claridad, denme paz, ¿no? Y entonces, acuérdense que los ángeles y los seres de luz no nos pueden ayudar si no damos nuestro permiso. Y entonces, en este tema de las emociones, también nos pueden ayudar. También nos pueden ayudar a comprender de diferentes maneras, a través de diferentes medios, a veces hasta a través de un video en Instagram que te sale. La tristeza se ve como, ¿no? Y haz de cuenta que te están describiendo y tú, ¿no? O sea, haz de cuenta que algo me sabe, ¿no? Y entonces a veces pueden ser la manera a través de los cuales tu mensaje de ayúdenme por favor, angelitos, te están dando respuesta. También usan las redes sociales, libros, otras personas, o sea, cuando pedimos esta ayuda, de que nos ayuden a comprender una emoción o cómo gestionarla o cómo sanarla, van a llegar las respuestas. Entonces, invitarlos también a los ángeles, a nuestros guías espirituales, a los seres de luz, a que ellos desde esa conciencia superior nos ayuden a nosotros con estas limitaciones humanas que tenemos en esta dimensión en la que estamos, a poder comprender esa emoción y el mensaje que hay detrás. Y acuérdense que Y también... ahí me da risa, pero que le digan a los ángeles, ¿no? O sea, tal cual, yo lo amo. Ujú, Ayúdame también a poder ver qué pensamientos están generando esta emoción. ujú, Y luego en ese círculo, esa emoción trae más pensamientos. ¿Qué pensamientos acompañan ya esta emoción que se puso en movimiento, ujú. ¿no? Y entonces ahí hay mucha información. Totalmente. Y hay que acordarnos que obviamente, a ver, existen muchísimas, obviamente siempre está esta parte de tener un apoyo profesional, ¿no? Acercarte a una psicóloga, a un terapeuta, siempre para tener este acompañamiento, esta sanación. Obviamente, como te decía, pues está los ángeles, los arcángeles. Y también, a ver, tenemos estos elementos, estas herramientas como lo son los aceites esenciales, o sea, trabajan maravilloso en las emociones. Están los cristales, que también son maravillosos maestros, ¿no? Que nos acompañan en las emociones, que cada cristal o que cada cuarzo nos puede hablar y nos puede entregar la sanación emocional que necesitamos, y física y energética, pero de verdad los cristales son súper sanadores también y nos pueden ayudar a liberar emociones, porque a veces es como si se nos quedara adherida esa energía y es como si el cristal ayuda, así siento que es como un peeling, ¿no? Que te ayuda a despegarte, Exfoliación. ¿no? Esa sticker de la emoción que traías ahí pegada, ¿no? En tu cuerpo. Entonces, Me encanta, existen estas Sofi, herramientas. la escritura. Creo que lo he dicho en muchísimos episodios, ¿no? Pero si en este momento también no sabes cómo hacerlo y te sientes que estás
loca, como me pasó en muchísimos momentos de mi vida de mucho, y no quieres hablar sola y no quieres hacer este proceso, la escritura trae una manera También. maravillosa de que pueda salir todo lo que está atorado. A mí me encanta, hago este proceso a veces en las noches de hacer una carta. Ay, no, Ale, Entonces, es que tú, yo no tengo tiempo para eso. Yo de verdad admiro a Ale todo lo que escribe, escríbeme algo. No, todo no, lo que escribes, qué bárbara. No, yo no. bueno, a ver, escribo porque con todas las herramientas es una en la que yo me Sí. encontré. Claro, y está increíble. Te No tiene que admiro ser en eso. escritura, puede ser pintura, puede ser, Dios mío, Bailar, cantar. ajá, para gestión emocional hay miles y cada día salen cosas de que Sí, nuevas, ¿no? sí, sí. No, pero esta carta, Tapping, gritar, o sea, mil cosas. gritar, es lo Sí, máximo, gritar. pegarle una piñata, pero bueno, a lo que voy es que esta parte de la escritura lo puedes trasladar en varias cosas, pero una carta de reconocimiento ayuda también a sacar toda esta parte de las emociones. Mm, Me admiro por, en algún momento te la hice en una sesión, Sofía. Te ujú. Ay, agradezco, estuvo te valoro hermosísimo ese por, ejercicio, hermosísimo. miras por, te pido perdón por, y lo que se te venga a la mente, pero una carta, a lo mejor que tú mismo vayas sacando tus tres cosas, esta práctica del diario de la gratitud, muchísimas personas lo hacen, háganse un mix de tres Ujú, cositas que te escribas a ti en esa parte de la intención del reconocerte. ujú. Entonces ahí a lo mejor te sueltas llorando, a lo mejor te sale un enojo tremendo, a lo mejor hay una culpa espantosa, pero en ese proceso van a salir muchas cosas. O puedes hacer, si te gusta como a mí la escritura, te aventas una cartita, hoy me siento espacio, como te sientas, Ujú, por espacio, porque. ujú, Es una fórmula muy fácil. sí. Solo rellenas los espacios en blanco y ya que lo escribes, te das cuenta qué está sucediendo. Y ahí tienes una cartita de Totalmente. Qué reconocimiento y lindo, amor para ti. qué lindo. Son cosas que no toman, Sofi, la Sí, verdad, más de sí. 5 a 10 minutos. Y esos 5 a 10 minutos se te va a ir pensando en que ya le diste 1000 vueltas Y bueno, a esa emoción atrapada que no quisiste atender o que no pudiste o no supiste cómo en su momento, porque a veces dices, no, no tengo el tiempo de atender la emoción. sí, Pero Dios mío, a veces las emociones es de 1 a 3 minutos. sí. Y ya, y se Y te va en el ahorita, scrolling, se sí, te va en darle la vuelta. sí, Entonces, la verdad es que hasta te vas a sentir bien contigo misma sí. de darle este valor al tiempo. Y incluso yo te diría, justo ahorita pasó que llegó aquí conmigo mi perrita Luna, aquí la tengo ahorita conmigo. Miren, aquí la tengo. Saluda, Luna, saluda. Es una Y preciosa. me llegó como la idea de también, nuestras mascotas son grandes sanadores emocionales. Hay veces que de verdad, o sea, por ejemplo, me ha tocado que yo llego y abrazo a Luna y le digo, Luna, abrázame porque me siento triste. Y de verdad es increíble, o sea, cómo los perros o a veces incluso los gatos, no, digo, no todos se dejan así abrazar, pero son grandes sanadores emocionales. Entonces, también es otra herramienta. O sea, si eres perruna, ¿no? Como yo y así, dales permiso de que de que entren en tu energía, que te sanen, Sí, sí, de verdad. Y pues vamos a ir cerrando, Ale, este episodio. grande, Sofi. Yo me encantaría pues cerrar recordándoles que nuestras emociones, literal, o sea, son parte de nuestra humanidad, pero también de nuestra divinidad. Y creo que el reconocerlas, el abrazarlas, no te van a hacer más débil. O sea, realmente ni tampoco más poderoso, por decir así, ¿no? Sino que en la medida en la que te des permiso de ir practicando esa conciencia emocional, te vas a dar cuenta de cómo van a ir cambiando tus relaciones, tu energía y tu paz interior. O sea, yo creo que parte de lo que o sea, es uno de los ingredientes muy importantes para que me sienta cada día más en paz conmigo misma, ha sido el trabajo emocional. Y, y pues tal cual, el recordarte que este proceso nadie lo puede hacer por ti, pero no lo tienes que hacer solo.
Por supuesto. Es que es la base, Sofi. Es la base de todo. A veces nos metemos, o bueno, hablo por mí, buscas cursos y terapias y que ojo, por supuesto que digo que está padrísimo y está perfecto y aporta muchísimo, pero muchas veces le damos mucho valor a otras cosas afuera sin hacer esto que para mí ha sido básico. Es como la base. De ahí, entonces construyes, pero denle, honren esa parte de su cuerpo, porque vivimos en este cuerpo que te va a traer todos esos mensajes y esas sensaciones. Y que Y en exacto. ese reconocimiento, en ese honrar el cuerpo, hay una sabiduría súper bonita y súper profunda que va a ayudar a que todo se empiece a conectar, a que Y los si hoy hijos. por hoy dices literal de que mi vida es un desastre, no sé por dónde empezar, ¿verdad? Empieza por escuchar a tus emociones. O sea, ahí ya tienes un chambonón. Empieza por escuchar a tus emociones, empieza a tratar de entenderlas, empieza a tratar de gestionarlas, de darle salida, de sanarlas, porque en la medida en la que te des el permiso de escucharlas y de sanarlas, todo lo demás que parece un desastre se va a empezar a acomodar. Así que, Ale, pues gracias como siempre por compartir este espacio conmigo, con nosotros, por tu luz y por todo lo lindo que hoy nos compartiste. Gracias. Gracias, Sofía. Te abrazo, los abrazamos a todos. Gracias por su tiempo. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio y acuérdense, compartan este episodio, compártanlo, denle like, suscríbanse. Ale, tú también diles. Por supuesto. A ver, compártanlo, compártanlo con con quienes realmente sepan que esto les va a aportar, porque ese es un regalo, no para el otro, es un regalo para ti. Estás entregando algo y eso te va a hacer sentir a ti de una manera maravillosa en tu día. Compártanlo. En el compartir está la conexión. Así Sí, que compártanlo. Nunca se imaginan a lo mejor lo que puede llegar a cambiar, resonar, ayudar a otras personas. Incluso pueden ser ustedes esos mensajeros, ¿no? Que entregan, que a lo mejor ni enterados que tu amiga necesitaba escuchar este episodio y ya, se lo mandaste y a lo mejor después te va a hablar y te va a decir, gracias porque me cayó el 20 de que no me había dado cuenta que lo que traía era esta emoción atorada, ¿no? O lo que sea. Entonces, aparte de que es un regalazo, porque esto genuinamente trae muchísimo autoconocimiento, va a traer mucho respeto a ti, a tu cuerpo, a tu proceso, muchísima compasión. Así que, y para todos los que nos maravilloso. escuchan en Spotify, acuérdense que ya pueden ir a YouTube y lo pueden ver ahí. Si son chismosos y les encanta ya como vernos y conocernos y saber cómo somos, vayan a YouTube y lo van a encontrar como Aquí Entre Luz, todo pegado. Aquí Entre Luz, todo pegado en YouTube y ahí nos encuentran. ¿Sale? Los abrazamos y nos vemos el próximo jueves. Bye.